El calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa ha sido citada para las 12 horas doña Belén Menéndez Bañuelos, interventora general. Llámese a la compareciente, por favor. Buenos días. Se hace constar que la compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que la compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Bueno, pero ya lo escuché. Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Y quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que, en su condición de interventora general, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo a la compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, seguido de Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones, esta vez por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, antes de comenzar con el turno de preguntas, ¿desea la compareciente hacer alguna intervención? No. Bien, pues pasamos por lo tanto al turno de preguntas y, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Presidente, y gracias, señora Menéndez, por su comparecencia. Quisiera empezar preguntándole si conoce usted los informes elaborados por la Sindicatura de Cuentas que ponen de manifiesto las irregularidades en el expediente de la encomienda de la troncal occidental. En lugar de construir la troncal en terreno sin cargas, se ha pagado un canon para 15 años, transcurridos los cuales el Principado deberá volver a pagar. Y yo quisiera recordar en este punto cuál es el objeto de la encomienda y hacer un par de notas más antes de formularle la pregunta. El objeto de la encomienda, detallado en el anexo a la resolución, recoge como encargo la ejecución de las obras de construcción de las troncales y despliegues de red. Y en la cláusula 18 del pliego de condiciones administrativas se viene a concluir la cuestión cuando dice, sin dejar lugar a interpretación, sin fijar límites temporales o cualquier otra excepción, señala que serán por cuenta del adjudicatario el pago de las tasas y cánones que hubiera que satisfacer para la obtención de los permisos, autorizaciones o derechos de paso para la utilización de las infraestructuras públicas o privadas que el licitador proponga utilizar en los tramos interurbanos, siempre que por ley no correspondan en exclusiva al promotor. Recoge asimismo en el pliego soluciones constructivas y de utilización de infraestructuras. Es decir, los permisos deben permitir no solo construir, sino también utilizar luego lo construido. Y, desde luego, sin coste alguno para persona física o jurídica, distinta del adjudicatario, ni GITPA, ni tampoco el Principado de Asturias.
Y luego el apartado 3.1 del pliego de prescripciones técnicas que corresponden al adjudicatario dice que la realización de todas las gestiones que resulte necesario efectuar ante los organismos o empresas afectadas por la construcción para la obtención de los permisos, autorizaciones o derechos de paso, incluyendo el pago de las tasas y cánones a los que hubiera lugar, siempre que por ley no correspondan en exclusiva al promotor. Yo le pregunto, teniendo en cuenta los derechos de paso que hemos conocido que se han pagado por un importe de 1.740.000 euros, si no me equivoco, con IVA, se ha pagado ese canon solamente por 15 años. Transcurrido ese periodo, ¿cómo fiscalizará la intervención ese pago? ¿Es posible que se vuelva a pagar algo que la Administración ya abonó? Me hace varias preguntas, entiendo. Lo primero que me preguntó es si conozco el informe de la sindicatura. Lo desconozco. No me consta que nos lo hayan comunicado, notificado o que haya llegado a mi poder. En relación a todos los detalles que me ha dado, yo tendría que estudiar el expediente para tener una opinión fundada. No puedo opinar sobre la marcha en base a algo que desconozco. Le dije sindicatura de cuentas, hablaba del servicio de telecomunicaciones, los servicios que detallan las irregularidades del servicio de telecomunicaciones. Tampoco tengo conocimiento de ese informe. Que yo tenga constancia. No sé si en algún momento se comunicó a la intervención. Yo no lo he visto. ¿Y las denuncias de la Fiscalía? ¿O la denuncia de la Fiscalía? ¿Dónde? Tampoco tengo conocimiento de ellas, no las he visto. O sea, no he estudiado ese asunto en concreto. Desconozco el procedimiento habitual, pero me llama la atención que intervención no haya entrado en absoluto en esto. ¿Es lo habitual? Insisto en que desconozco exactamente cómo está el procedimiento ni qué procedimientos hay. Lo que digo es que a mi poder no me ha llegado ninguna comunicación en relación a ningún aspecto de los que ha mencionado. Ni he visto ese expediente yo personalmente en ningún momento. No sé si alguien más lo ha visto en intervención. No me consta que a la interventora general se le haya comunicado ninguno de los aspectos que ha dicho, ni el expediente, que entendí que era de una encomienda, ¿no? Ni ninguna actuación en concreto, ni ningún informe del servicio de telecomunicaciones, al menos por ahora. A lo mejor llega más adelante, no lo sé. Y quiero decir, más adelante, ¿cuándo podría llegar, estando esto denunciado por la Fiscalía y habiendo diligencias en este momento en un juzgado de instrucción en Oviedo? Es que desconozco el procedimiento judicial. No puedo opinar sobre algo que no tengo conocimiento en concreto. De acuerdo, con el objeto de la encomienda que le he leído y las cláusulas de los pliegos que rigieron el contrato de la Troncal de Occidente, ¿el Principado podría pagar esos derechos de paso transcurridos 15 años? Insisto que sería muy arriesgado, sin ver el expediente y estudiarlo, dar una opinión a tanto alzado. O sea, no lo sé. Tendría que ver el expediente y estudiarlo para darle una opinión fundada. ¿Han tenido algún caso similar en el que, transcurrido un tiempo, quiero decir, me cuesta ver cómo se puede materializar ese pago desde la Administración del Principado transcurridos 15 años por un concepto por el que ya se ha abonado una cantidad? ¿Ustedes han tenido un caso similar? ¿Cree que sería factible? Tengo que reiterarle lo mismo. O sea, me está dando unos hechos, me está contando algo que yo desconozco. Tendría que ver el expediente para tener una opinión consistente. En principio, cualquier actuación que haga la Administración tiene que estar fundada en derecho y tiene que cumplir la legalidad. Pero el caso concreto lo desconozco. Bien, yo iba a insistirle en el objeto de la encomienda y en cómo se va a materializar ese pago para poder seguir teniendo esta troncal occidental en funcionamiento. ¿Cómo se va a poder materializar ese pago dentro de 15 años de los derechos de paso? Usted dice que no conoce el expediente y, por lo tanto, no va a poder dar ninguna opinión al respecto y no vamos a poder conocer cómo se va a poder realizar este pago desde la Administración del Principado, entiendo. En base a algo que usted me cuenta ahora mismo, que yo desconozco los datos en concreto y desconozco el expediente, insisto en que con un poco de rigor yo no puedo emitir una opinión.
Bien, pues nos quedaremos sin saber cómo vamos a poder, si realmente podremos realizar, este pago se podrá realizar dentro de 15 años o no, si es algo factible o no, quiero decir, por el conocimiento parcial que tienen desde Intervención General. Le voy a formular otras preguntas. Discúlpeme, una matización. He dicho que yo desconozco el expediente. Yo, personalmente, no me atrevo a afirmar que se desconozca en la Intervención General. Somos del orden de 70 personas. No lo sé. O sea, es opinar. He dicho que yo no he visto ese expediente, que no lo conozco y que para emitir una opinión fundada sobre él, yo, personalmente, tendría que estudiarlo. Es lo único que he dicho, eso. No sé si en la intervención, me imagino que alguien habrá fiscalizado en algún momento una encomienda de gestión, porque es preceptivo fiscalizarla. Pero no sé ni de qué época es, ni qué contiene el expediente, ni cuándo se fiscalizó, ni sé su contenido. Bien, yo le preguntaba, teniendo en cuenta su función como interventora general, creí que podría tener acceso a ese expediente y más viniendo a esta comisión de investigación. Me permito decir, no sé si tiene sentido o no, o usted me justifica que trabajan aisladamente y que no necesariamente usted tiene acceso a esa información. Respondo. Yo veo determinados. Yo soy interventora desde noviembre de 2014. Antes no era interventora. Y desde noviembre de 2014 la interventora general fiscaliza lo que tiene competencia para fiscalizar, que son los expedientes de Consejo de Gobierno. Luego están, como le explicó mi compañero previamente, los interventores delegados que fiscalizan lo que les compete. Desconozco, porque desconozco el expediente, de qué estamos hablando, ni de qué fecha es, ni qué alcance tiene, ni qué importe, y digo que sí podría emitir opinión si lo estudiara, pero que no lo conozco, ni tenía un orden del día del contenido de la comparecencia, con lo cual me puede preguntar muchas cosas que desconozco, porque no sé qué me van a preguntar. Entonces, en este caso concreto, ese expediente lo desconozco. ¿Es normal que la intervención no haya actuado en ningún pago a HITPA? No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir por no intervenir en ningún pago? La Intervención General no ha intervenido, se pone de manifiesto, en ningún pago a HITPA y tampoco han sido fiscalizados no han sido fiscalizados los pagos. Yo le pregunto si eso es habitual o cómo funciona habitualmente la intervención en estos casos. La intervención tiene que fiscalizar cualquier gasto. La competencia de la intervención está en la fiscalización de las distintas fases de la ejecución de los gastos, salvo que por el marco jurídico vigente estén exentas, caso de contratos menores o subvenciones nominativas o algún caso más. Lo habitual es que en la ejecución de cualquier contenido económico tenga fiscalización previa por parte de la Intervención General, cualquier gasto que sea con cargo al presupuesto de la Administración del Principado de Asturias. No fiscalizamos a las empresas públicas, no están sujetas a fiscalización previa a las empresas públicas. Entonces no sé qué me está preguntando, si son los pagos de HITPA o son los pagos de la Administración a HITPA. Hablamos de HITPA, usted dice que no hay fiscalización previa a las empresas públicas. Las empresas públicas están sujetas a control financiero permanente vía auditorías, no tienen fiscalización previa, las empresas. ¿Y en el caso de la Administración? La Administración pública y los organismos autónomos con carácter general están sujetos a fiscalización previa, salvo que haya algún acuerdo de Consejo de Gobierno que la haga limitada o la exonere o la limite, caso por ejemplo del SESPA, que solamente tiene fiscalización previa en nóminas, o sea, lo que es capítulo 1, pero no en el resto de los capítulos de gasto, que tiene control financiero permanente. Bien. Digamos que hay 3 niveles de control distintos posibles. Se ha referido a la empresa pública HITPA y yo le digo que tampoco ha habido un control de lo que la Administración paga a la empresa pública HITPA. ¿Eso es habitual? Desconozco si no ha habido ese control. Nuevamente insisto en que no lo sé. Lo habitual es que los pagos evidentemente tengan una fiscalización previa, sí. Los pagos de la Administración. En toda la documentación remitida a esta comisión no hemos podido encontrar esa información. Yo no le puedo ayudar porque es que no sé ni qué documentación tiene esta comisión. Permítame decirle, a mí me sorprende que viniendo a esta comisión de investigación tengo la sensación de que usted desconoce, hasta ahora, quiero decir, todo lo que le estoy preguntando no le es familiar nada. Me llama un poco la atención que no esté más familiarizada con algunos de estos asuntos. Simplemente es un comentario, pero me llama la atención. Dentro de las funciones de la Intervención General no está hacer el seguimiento de las comisiones de investigación. Nosotros tenemos unas funciones de fiscalización, de control financiero, de auditoría, pero nos resultaría imposible hacer seguimiento de
todos los posibles eventos que haya a posteriori en relación a actuaciones previas. Si nos compete en un momento determinado hacer alguna actuación, entramos y lo miramos. Si no, es imposible. Yo no digo que esté entre sus funciones estar atento a una comisión de investigación, pero cuando alguien está citado entiendo que uno puede prepararse de alguna manera, ¿no? Y sobre todo en lo que está bajo su paraguas, ¿no? de competencia, creo. Pero en todo caso esta es una apreciación mía y me llama la atención que no conozca el caso, que nos parece gravísimo, de los derechos de paso de FEDE y la situación que se puede dar dentro de unos años respecto a cómo se va a realizar ese abono de esos derechos de paso. Es una cosa que nos preocupa bastante y que hemos estado hablando de ella en diferentes ocasiones, o ahora mismo que desconociera que no hay fiscalización de los pagos de la Administración a la empresa pública GIRPA. Permítame que insista otra vez en lo mismo. Yo no puedo afirmar si existen o no existen los pagos, salvo que estudie el expediente. Si lo consideran conveniente, puedo estudiarlo y dar una opinión fundada una vez que lo haya estudiado. Pero es que así, a priori, es prácticamente imposible. Gracias. Un segundo. Como directora general de modernización, que fue hasta, si no me equivoco, 2005, ¿tuvo algún papel en la concepción de la futura red de fibra óptica? En la concepción, en algún momento, en la Dirección General de Modernización, se empezaron a hacer estudios generales de la posibilidad de llevar fibra óptica hasta las zonas donde las empresas que en aquel momento estaban haciendo esa infraestructura, caso de Telecable, no llegaban, precisamente porque no tenían suficiente demanda. Entonces, algún estudio se hizo, poca cosa, pero sí se empezó a pensar en aquel momento en la posibilidad que era interesante para el Principado de Asturias el que llegara la fibra óptica, especialmente a las zonas de poca población. Gracias. Creo que me queda ya poco tiempo, o que ya estoy fuera. ¿Me permites una pregunta más? Si me da un segundo. Volviendo, ya que no dispongo de más tiempo, volviendo a lo que le comentaba hace un momento, a nosotros nos llama la atención que en ningún expediente de GIRPA figure ningún informe de la intervención, ni de control ni de fiscalización. Le insisto en lo mismo. En el marco legal vigente, en el texto refundido, en el Decreto Legislativo 298, el artículo 56, que habla de la función interventora, especifica que el control, apartado 8, que el control financiero y de eficacia de todo el sector público dependiente de la Administración del Principado de Asturias se realizará por la intervención mediante la práctica de auditorías, de acuerdo con lo que prevean los planes de auditoría. En los planes de auditoría que tienen alguna relación, digamos, con mi función de interventora general de ejercicios 2014, 15, 16 y 17, se remite esa actuación a las auditorías privadas que se hagan por parte de las empresas públicas. Y me consta que existen las auditorías de GIRPA de los años que he dicho, 14, 15 y al anterior, el 13, todas ellas realizadas por auditores externos y todas ellas sin observaciones. Las auditorías de cuentas de GIRPA de esos ejercicios están limpias. Esa es la función hasta donde llegaba la intervención general. Recabar esas auditorías, revisarlas y hacer un informe resumen si había alguna incidencia. En las auditorías que las tengo aquí, del 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, en el 15 sí hay una observación, pero no tiene relevancia desde el punto de vista de la cuenta de pérdidas y ganancias, que dice, las otras están sin observaciones, sin salvedades, y se dice que la contabilidad refleja razonablemente la situación real de la empresa, y en la de 2015 sí se hace una observación, que insisto, no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista económico, que dice que la empresa no reconoce en las cuentas anuales adjuntas la infraestructura de red de fibra óptica de titularidad del socio único y cedida en uso sin contraprestación por un periodo de 10 años según concesión de Manial por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el ejercicio 2008. Y concluye más adelante que esto, que modificaría la estructura del balance en cuanto a derechos e ingresos, no produce sin embargo una modificación en los resultados del ejercicio. Es decir, que es un tema formal.
Es un tema de reconocer unos derechos. Yo entiendo que esto es lo que la competencia que tenía la intervención, recabar estos informes de auditoría, ver si tenían o no salvedades, y no teniéndolas no tenemos que hacer ninguna actuación al respecto en lo que se refiere a la empresa, porque no entra dentro de nuestro ámbito funcional el intervenir en empresas públicas, desde el punto de vista de fiscalización previa. ¿El Principado pidió informe de intervención general sobre esos derechos de paso de FEBE? Perdón, que si pidió... Informe a intervención general. ¿Me podía situar en el tiempo de lo que estamos hablando? Pues que es que no sé ni de qué año estamos hablando. ¿De cuándo es esa encomienda de gestión? La encomienda de gestión es del año 2009. Pues entonces es que no le puedo contestar, porque yo en el 2009 estaba en el servicio jurídico. No sé decirle si pidió o no pidió informe. Me imagino, no sé, si correspondía dentro del marco jurídico, probablemente sí. Es que no lo sé. A nosotros no nos ha llegado, damos por hecho que si no nos ha llegado es porque no se ha pedido. Y de todos modos... Usted se refiere a cuando usted estaba en cada uno, bueno, habla del servicio jurídico en el año 2009, ahora mismo intervención general, y antes le preguntaba a usted cuál había sido el rol en la concepción de la fibra óptica, de la futura red de fibra óptica, y estaba fijándome en que el primer contrato con Agaros para la asistencia técnica es un expediente ya del año 2004. Quiero decir que entonces ya estaba mucho más avanzado de lo que de estar trabajando, de un proceso de estar trabajando en una mera concepción de la futura fibra óptica. Simplemente era un comentario y nada más, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días, señor Menéndez. Con fines aclaratorios. ¿En qué consiste el trabajo, así a grosso modo, del interventor general? ¿Y quién lo nombra, el interventor general? Al interventor general, como a todos los altos cargos, lo nombra el Consejo de Gobierno. La función es la que está prevista en la norma jurídica que regula la función, que es el TREPA, el texto refundido de régimen económico y presupuestario, y luego hay un decreto de control interno. Y la función del interventor es general, es fiscalizar directamente algunos gastos, habitualmente los que son de Consejo de Gobierno, o por avocación, lo que decida hacer de los interventores delegados, si corresponde en algún momento por alguna cuestión. Dirigir el personal, proponer el plan de auditoría, todas las funciones que están previstas con carácter general de dirección, organización de personal y fiscalización directa de las autorizaciones de gasto del Consejo de Gobierno, básicamente. En el caso concreto de lo que nos ocupa, usted ha dicho que desconoce esos expedientes, incluso lo que está en la Fiscalía, etcétera. ¿No entra dentro de sus funciones actuar de oficio cuando pueda haber situaciones de este tipo? Es decir, ¿no entra dentro de su cometido de oficio como interventora general el elevar algún tipo de informe al Consejo de Gobierno sobre la situación, una situación que por la actualidad política o judicial puede afectar de manera directa o indirecta a la intervención? Si tuviéramos conocimiento de alguna situación irregular en la actuación ordinaria, sí podría ser conveniente, o necesario elevar lo que correspondiera al Consejo de Gobierno, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía, quien correspondiera. A posteriori, dentro de lo que es el funcionamiento ordinario, no estamos revisando constantemente lo que hemos hecho en el pasado. Puntualmente, si se nos encomienda, se nos encarga, o si hay alguna observación, nos llega un informe de la sindicatura, podemos hacerlo. En este caso, insisto, no tengo conocimiento, o no me consta que nos hayan comunicado, pedido, solicitado nada en relación a esta cuestión en concreto. El Consejo de Gobierno, en el caso concreto de dos asuntos que son este de la troncal occidental y el de
la TDT, que también fue otra encomienda que tuvo HITPA, ¿no les ha solicitado a usted, no le ha solicitado a usted ningún tipo de informe de oficio respecto a estos dos asuntos? A la interventora general, desde que lo es en noviembre de 2014, no. ¿A día de hoy? Por ahora no. Desconozco si sí se ha pedido eso a la intervención delegada en concreto. No me lo han comunicado. Y también es cierto que si ha intervenido la sindicatura, tampoco tendría sentido que duplicáramos funciones. Entiendo yo que son dos órganos muy diferentes, ¿no? Por eso le decía lo de oficio. Una cosa es, digamos, la intervención, que es claramente administrativo, mientras que, bueno, la sindicatura sería un tipo de órgano de apoyo de esta Cámara y un tipo, me parece a mí, de fiscalización y de elevación de informes diferente. De hecho, puede ser que no coincidan en determinados momentos, que tengan criterios diferentes, etcétera. Pero bien, usted me confirma que ante estos dos asuntos, a usted en concreto, nadie le ha pedido ningún informe por escrito sobre estos dos asuntos, el asunto de la encomienda de la TDT y el asunto de la encomienda de la Troncal de Occidente, a día de hoy. Se lo confirmo. Bien, gracias. Desde un punto de vista del informe de la sindicatura, con el que naturalmente ustedes pueden discrepar o aclarar, etcétera, me gustaría preguntarle sobre algunas cuestiones. En el caso concreto del informe sobre la actuación de HIT, hubo una encomienda para llevar la red troncal a los hospitales públicos, para la conexión, y le dice de manera literal el informe de la sindicatura que en el caso de HIT contrata con terceros para poder prestar el servicio en su totalidad. Sería lógico que se le repercutiera al Principado de Asturias el coste de esa contratación, pero no la parte del servicio prestada al mismo en régimen de autoprestación con una red hasta el momento propiedad del Principado de Asturias, que era el red Asturco. A día de hoy, usted como interventora general sabe o conoce si se ha subsanado esto, es decir, tengo que insistir en lo mismo que he dicho. Desconozco el informe de la sindicatura, desconozco el detalle, no sé ni de qué fecha es el informe de la sindicatura. No puedo opinar al respecto. Tendría que ver el expediente o por lo menos el informe, leerlo con atención y formarme una opinión. No la tengo. ¿Se compromete usted a estudiar el informe y enviar a esta comisión? Si me delimitan el alcance de qué es lo que realmente les interesa, sí, pero en concreto, o sea, qué es lo que quieren en concreto, sí lo puedo hacer, desde luego que sí. Muy bien. También quisiera preguntarle sobre, en el caso concreto de la encomienda de la TDT, si ya me ha dicho usted que de momento el Consejo de Gobierno no le ha pedido a usted ningún tipo de informe respecto a este asunto, ¿no? Y tengo una duda respecto al tema de la TDT, que creo que sí afecta a la intervención. ¿Qué ámbito es de decisión, en este caso concreto, de la propia empresa HITPA y en el caso concreto de la TDT, qué decide el Consejo de Gobierno? Y, por tanto, está sujeto a la intervención, es decir, por lo menos a la información por parte, o si la intervención ha puesto algún tipo de reparo. Me estoy refiriendo, en concreto, a el tema de los razonamientos de contratos y que se haya sido decidido por la propia Consejería el asumir esa responsabilidad. Me tiene que precisar un poco más. No sé exactamente qué me está preguntando. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Legalmente, el Consejo de Gobierno, respecto al tema de la adjudicación a una empresa en concreto, que es Retevisión, que formaba parte de una encomienda de gestión, incluso respecto a sus propios repetidores, a los propios repetidores que tiene el Principado de Asturias, hubo una encomienda en el año 2009 a la empresa HITPA sobre este asunto, que, por lo que usted ha explicado antes, queda fuera de su ámbito de fiscalización previo, ¿verdad? A ver, hay dos límites o dos alcances. Uno es la intervención general como órgano de funcionamiento y otra soy yo a nivel personal como interventora general.
Yo soy interventora general desde noviembre de 2014. Todas las actuaciones anteriores que he hecho en la intervención, yo las desconozco, no las he hecho, con lo cual no puedo opinar sobre algo que no conozco. La función de la intervención con carácter general es la fiscalización de los gastos de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos. Si lo que estamos hablando es de una encomienda de gestión de la Administración a una empresa, se habrá fiscalizado esa encomienda. Pero yo desconozco el expediente en particular porque yo no era la interventora general. Y no lo conozco el expediente, con lo cual malamente le puedo dar una opinión al respecto. Bueno, entiendo que son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted no interviniera directamente y otra cosa es que usted desconozca el expediente. Porque bueno, en el momento que usted podría estudiarlo. Bien. Nos gustaría que lo estudiara detenidamente y si pudiera ser, nos diera una opinión cuando corresponda sobre ese expediente. Una pregunta, una curiosidad técnica. ¿Cómo, con el tema de las facturas, llegan las facturas a la intervención, se intervienen y luego se contabilizan o se lleva un control previo del crédito de las partidas correspondientes antes de fiscalizarlas? Se lo digo y aceptar los gastos correspondientes, porque puede ser que nos encontremos con gastos fiscalizados que no se puedan consignar. ¿Cómo es el procedimiento? Es que no lo tengo muy claro. A ver, es que depende. La factura en sí es el soporte del devengo de un gasto. Eso es igual en el ámbito privado que en el ámbito público. Es la que soporta el devengo del gasto en concreto y genera el derecho de cobro del tercero. Y eso es lo que hay que comprobar en relación a la factura. Dentro de una ejecución presupuestaria, que es mucho más compleja, hay 4 fases de ejecución. Está la autorización del gasto, la disposición del gasto, el reconocimiento de la obligación y el pago. Si hay un contrato, una encomienda, una actuación previa, digamos, de más alcance, sobre la cual se van girando varias facturas, el crédito ya está fijado en la disposición del gasto. Ya existe crédito vinculado a ese contrato, encomienda o lo que sea. Si estamos hablando de facturas sueltas o de contratos menores, entonces lo que se hace es un ADO, autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, todo de una sola vez. Y entonces ahí es cuando se coge el crédito. Habría que ver de qué factura estamos hablando. Si es una factura que cuelga de una actuación de contratación, de encomienda o de lo que sea previa, que ya tiene que tener crédito vinculado en la disposición del gasto, o si estamos hablando de un gasto directo, pequeñito, de un contrato menor que va todo de una sola vez las 3 fases de ejecución contable. Son casos distintos. En el caso de una comisión de seguimiento de una encomienda, la intervención no interviene, me parece, en esas comisiones de seguimiento, ¿no? No. Que ellos sepan, no. Pero sí existe la obligación de que sea informada del seguimiento de la encomienda de cara precisamente a la facturación, por ejemplo, la liquidación de determinado tipo de facturas, porque supongo que las facturas irán llegando progresivamente según se va realizando la encomienda, o respecto a la ejecución de la obra, más allá de la encomienda, cuando ya se está ejecutando la obra. Es decir, ¿hay algún tipo de conexión? Es decir, la empresa a la cual se le encomienda, en este caso HITPA, tiene que ir informando de manera puntual a la intervención sobre el desarrollo de las obras. Insisto en que la empresa no tiene relación con la intervención. Nosotros no actuamos en la empresa. Nosotros lo que fiscalizaríamos en su caso sería el reconocimiento de obligaciones de la consejería con la que se está relacionando la empresa, que puede ser esta o puede ser una empresa privada, tercera, la que sea, y lo que se comprueba, está fijado en la norma legal, es que exista un tercero cierto, que exista una factura que reúna los requisitos legales del IVA, de todos los datos fiscales de la factura, que se haya realizado la prestación, porque hay un conforme en la factura, en la certificación de quien corresponda, y con esos requisitos formales se cumple la legalidad y se fiscaliza el gasto. Muy bien. Muchas gracias. Haremos unas preguntas.